Por el contrario, esa es justo la narrativa que se ha instalado desde ayer, perversa, de que hemos guardado silencio. No, 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 no. Ahora le damos pase y la bienvenida porque tenemos en estudios al abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos. Muy buenas tardes. Buenos días todavía, señor Campos. Buenos días, Karina, a tu disposición. Muchísimas gracias. Empezamos primero preguntándole por qué ayer la presidenta de la República decidió no hablar y no contestar todas las preguntas que tenía preparada la defensa de los deudos de las víctimas, no contestarle a la Procuraduría y decir que ella guardaba silencio y que se remitieran a lo que ya había dicho en el primer interrogatorio. ¿Por qué? ¿Por qué no puede repetir? Ya. Bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad porque me permite hacer las precisiones. O sea, ciertamente acá es importante distinguir cuando hay que hacerlo. Lo primero es que en la introducción de la participación nuestra siempre nos preguntó si íbamos a declarar y hemos declarado. Solamente que hay que entender el tema, y lo voy a, ojalá que sea muy preciso, que la primera intervención que tuvimos fueron porque se habían proyectado unas denuncias de determinados lugares, ¿ok? Imaginemos lugar 1, lugar 2 y lugar 3. Esta segunda declaración es porque se ha venido en el desarrollo de la investigación el lugar 4, el lugar 5, el lugar 6. Pero desde el 1 al 6, y que pudiera haber un 7, un octavo, un noveno, es el mismo problema. El problema jurídico que hay que destacar es de qué manera participó por acción u omisión la presidenta de la República que provocó las muertes que se están investigando. Nosotros hemos negado en todos los idiomas una participación, pero evidentemente, no obstante los lugares de donde vengan las denuncias, el problema jurídico es uno. Entonces, cuando nosotros hemos respondido, ¿no?, y acreditado que no existe ninguna posibilidad de conectar, que por lo demás, todos los testigos hasta ahora que han visitado al Ministerio Público, todos han sido consistentes en rechazar que la presidenta de la República haya dado una orden en ese sentido. Para el abogado de las víctimas, para el señor Quispe, para que no se me vaya esta pregunta porque usted ha hablado de que todos los testigos han sido consistentes. Para él, el presidente del Comando Conjunto ha dicho de que sí se ha reunido con Dina Boluarte y quiere saber qué han hablado, por qué se reunió, si es que le dijo algo, cuál fue la conversación y por qué no contestó esas preguntas. Ya. ¿Es válido, no? No. ¿Por qué no es válido? No es válido, porque no responde al problema jurídico en discusión. Para usted, pero para el abogado sí. Pero puede ser, el problema es que ese es el punto. A ver, nuevamente, el problema está del 1 al 6, que imaginemos que ya están, pueden haber del 6 al 15, es exactamente el mismo problema jurídico. Entonces, una respuesta dada del 1 al 4, del 1 al 5, del 1 al 6, es exactamente lo mismo. Para que la gente nos entienda, el doctor está hablando de las muertes en Ayacucho, de las muertes en Puno, y lo que los abogados de las víctimas, por decir, querían hablar de la muerte, lamentable suceso en Lima. Entonces, la estrategia jurídica de usted es decir que Dina Boluarte, presidenta de la República, no tiene responsabilidad, porque no tiene mando ni comando. Sí, y además, para que se comprenda claramente cuáles son los problemas jurídicos, es determinar la víctima y el victimario. Eso ocurrió en Lima, ocurrió en Ayacucho, ahí no estuvo de ninguna manera presente la presidenta de la República. Ella no disparó, pero la responsabilidad política... Ya, ahí está. Perfecto. ¿Quién manda? Claro, ¿quién va subiendo de escala? Porque desde que hay la primera víctima, ella puede omitir funciones, hacerse la de la vista gorda, hacerse la loca y decir... No pasó nada porque se siguen muriendo los peruanos. ¿Qué hizo para evitar? No, es que precisamente se exhortó a lo que no podía dejar de hacer. Exitosa. Esa es una falacia, una mentira que se ha instalado, como si dijéramos, como el juego de chicos, stop, y todos se pararan. ¿Eso era posible? No. Como eso no era posible, porque cada vez que la presidenta salía en quechua, en castellano, calma, peruanos, tranquilos, señor, respete y controle el orden público, porque el orden público es un deber constitucional del presidente de la República. Tiene que hacerlo respetando los derechos fundamentales. Esa es la orden política.
Después esa orden política la desarrolla alguien que estudió en la escuela militar, en la escuela policial, porque para ser jefa suprema de las Fuerzas Armadas, según la Constitución, necesita votos. Puede ser que ese jefe supremo no sepa ni usar un arma, pero sí puede dar una instrucción, decir, controle el orden respetando los derechos fundamentales. Y eso es lo que ocurrió. Lo que pasa es que esa orden se decodifica por alguien que va bajando hasta el momento de la calle. En ese momento de la calle lo que falta investigar es, primero, respecto a la víctima, las circunstancias en las cuales esta víctima obtuvo esa condición y si el victimario, el supuesto, la fuerza de seguridad, el policía o el militar, lo hizo en el marco de lo que dispone la ley o no. Si no lo hizo en el marco de la ley, es responsable. Si lo hizo en el marco de la ley, es irresponsable. El caso de suboficial Sonco, por ejemplo, Sonco, cuando lo están lapidando, cuando ese policía que te cuida a ti, que me cuida a mí, que es padre, es madre... Lo dispararon y lo quemaron. No, primero lo lapidaron. Si en la plena lapidación él mata 1 o 2 personas, no le pasa nada jurídicamente. Nada. ¿Por qué? Porque hace uso correcto de la fuerza y del arma. Entonces, ese es el nivel que se tiene que investigar para luego determinar en qué momento hay un problema respecto a la orden. Ayer justo hablábamos. Acá se quiere poner al revés el problema. El doctor Quispe de este caso, que mucho se ha hablado porque dice que otro policía lo mató, otro policía que ya estaba en retiro, que ya había dejado la institución y que bien pudo convertirse en un vándalo y en un manifestante vándalo, ¿no? Entonces eso ya lo zanjamos y él también dice, el señor Quispe, que pudo ser un vándalo. Muy bien, ahora nos centramos en Dina Boluarte. Dina Boluarte, como presidenta, tenía que resguardar la tranquilidad, el orden en nuestro país. Habían vándalos, sí, pero no todos eran vándalos. No, es que no ha habido ninguna muerte en circunstancia pacífica. Comencemos. ¿Ya? Comencemos con eso. Pero también usted podrá ver alguna de las necropsias, ha podido revisar, y hay necropsias donde dan cuenta que ha habido excesos. Hasta la misma presidenta dice que hay excesos. No. Las necropsias no dicen nada más que una sola cosa. ¿En dónde cayó el arma? Y sin embargo, ¿Tiro por la espalda qué es? No, puede ser que haya ocurrido en el medio de un tiroteo, puede ser que haya ocurrido. Por eso es importante la investigación. La necropsia dice de qué te mueres. No dice de qué manera murió y en qué circunstancias. Y esto lo digo porque hay que buscar. Yo también estoy de acuerdo con las investigaciones. Yo no creo que uno tiene que agarrar y sacar conclusiones por sí sola. Se están investigando. Pero lo que sí creo es que uno debe colaborar con las investigaciones y aunque le pregunten 10,000 veces, 4 millones de veces, siendo la presidenta de la República, tiene que responder. Se lo dije lo mismo en cuanto a Pedro Castillo. Él debía responder siempre y no lo hizo. Pero lo que pasa es que hay que comenzar nuevamente. ¿Está igual que Pedro Castillo? No, por el contrario. Esa es justo la narrativa que se ha instalado desde ayer, perversa, de que hemos guardado silencio. No. Pero es lo mismo, pues. No es lo mismo, porque uno guarda silencio en 3 circunstancias. Uno, a modo de defensa. Dice, ¿sabes que yo no hablo para no generar una imputación contra mí? Ese es un silencio defensivo. El otro silencio que puedo guardar válidamente es cuando me hacen una mala pregunta, una mala pregunta. O quien no debe hacérmela. Y tercero, cuando yo no quiero ser repetitivo. Insisto, todas las muertes que han ocurrido tienen un escenario, un lugar donde tiene que investigarse, pero en serio, objetivamente, porque, insisto, en ese policía, que también hay que considerarlo. Primero la víctima. Por respeto a la víctima hay que hacer una buena investigación para que se obtenga una verdad, pero la verdad. No la verdad que a algunos les gusta. No la verdad que otros están conduciendo. Lo que hay que buscar es una verdad. Y en segundo lugar hay que hacerlo investigando, respetando a quien está señalado potencialmente como victimario. Ese policía nos cuida este lugar, te cuida a ti, es padre, es hijo, es hermano, lo esperan en su casa. Entonces no reduzcamos las situaciones a efecto de decir, no, esto ya tiene responsable. No, señor. Pero usted sabe que la investigación y los abogados que están defendiendo o que están a cargo de la investigación de la muerte de ese policía es el Ministerio del Interior. Entonces, que ellos hagan todo lo posible por llegar a la verdad. Usted es el abogado de Dina Boluarte y yo tengo que sospechar
Entonces, de repente los interrogatorios, los contrainterrogatorios, y cuando te preguntan 10.000 veces es para ver si es que tienes contradicciones. Pero si tú te callas y dices, es lo primero que yo dije, es lo primero que yo dije, es lo primero que yo dije, entonces, ¿por qué no se da la Porque oportunidad no para es saber la posible verdad? establecer de ninguna manera esa responsabilidad jurídica. La única pregunta que se investiga respecto a este tema es una sola cosa. ¿De qué manera, estando desde el lugar donde estuvo la presidenta, estableció una orden u omitió una orden que finalmente tuvo como consecuencia lo que hemos visto? ¿Cometió el delito de genocidio? ¿Cuál es la pregunta de genocidio? ¿Mandó a matar a la gente por lo que estaban haciendo o por lo que eran? No, sino que había una circunstancia que provocó una situación que también merece su propia investigación. Entonces, nuevamente, todo lo que ha ocurrido durante ese periodo... ¿No se cayó eso ya del genocidio? Porque hasta los abogados del IDL han dicho que eso ya se debe caer. Es que ese es parte... genocidio, ¿no? Ni genocidio ni homicidio calificado. ¿Por qué no homicidio calificado? Porque requiere ferocidad. Requiere una atribución de una circunstancia que se le puede atribuir al presidente de la República. Y es personalísimo. Pero por supuesto. Bueno, ya. Entonces, en ese sentido, lo que no corresponde es que precisamente se genere la habilitación mental de que cada vez que aparezcan más denuncias... Pero autor mediato sí. Eso sí ha pasado con Fujimori, por ejemplo. Es que justo, gracias, Karina. A ver. ¿Por qué es el problema? Como ayer un amigo periodista me quiso hacer además un supuesto responsabilidad del superior y nunca entendió porque me comparó a Dina Boluarte con Milosevic y en este momento haciendo la analogía con el tema de Fujimori. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la construcción de la responsabilidad que se le atribuyó a Fujimori en la sentencia de César San Martín, el Grupo Colina, ¿no? Estableció precisamente que la autoría inmediata supone mando y comando. Es decir, él sí tiene el control de la organización de tal manera que él puede disponer de la acción y ser obedecido. Por ejemplo, el presidente Castillo es la muestra más palpable que solo tenía mando. ¿Por qué? ¿No? Porque nadie le hizo caso. Porque hubo fuerzas militares lealtades a la Constitución, que lo desobedecieron precisamente porque hicieron lo que la Constitución manda. Dice. ¿No? Entonces, no significa que no haya cometido la infracción constitucional, la cometió, porque él ordenó, solo que no lo obedecieron. Ese es precisamente parte de los debates que hay que entender para distinguir el mando del comando. Entonces, en este caso, quien desarrolla el mando político, insisto, porque el presidente de la República solo tiene votos para ser jefe supremo, pero puede ser una persona que no le gusten las armas, puede ser que no sepa usar las armas. Y es más, el día que ocurra ese tema, de que haya un político que quiera tripular tanques, etcétera, como alguna vez hemos visto en la historia, eso hay que preocuparse. Fujimori sí tenía mando y comando. Eso lo dice la sentencia. Eso lo dice la sentencia. Entonces, la única manera de saber si Dina Boluarte no tiene mando y comando es viéndola dando un golpe, y si es que claro, pues esa es la... El mando es precisamente la evidencia... la evidencia de que fue obedecida es precisamente el despliegue de todo el aparato militar y policial que ocurrió en ese momento. Insisto, y eso tiene mandos en desarrollo hacia el menor jerárquico hasta que llega a la calle. Es ahí donde uno tiene que evaluar si el policía hizo el uso correcto de la fuerza o no. Porque lo que hemos visto hasta ahora es que todos los policías declarantes, las Fuerzas Armadas, todos han sido unánimes en decir que ha habido una cadena de mando que sí se ha estado ordenando que se cumpla con respeto a los hechos fundamentales. Pero hay que estar en el momento para efecto de establecer si se usó bien o se usó mal el arma. Y eso yo quiero tenerlo bajo la perspectiva responsable de que aquí no hay en esta mesa ni fiscales ni jueces. Ni yo soy fiscal, ni yo soy juez, creo que tampoco nosotros. Tú. No, yo no soy. Entonces, lo mismo. Entonces hay que buscar que por respeto a la víctima, para que obtenga porque acá hay alguien que se ha invisibilizado. La posverdad ha reducido una historia a víctimas, con lo cual lo lamento mucho, porque ahí se hace un uso perverso de esa condición para invisibilizar lo que también ya tiene que investigarse.
No, ¿Quiénes son los estoy de causantes acuerdo de con esta usted. violencia? Por supuesto, acá hay dos partes de la historia, los vándalos y las víctimas, pero usted es abogado de Dina Boluarte. Entonces, con Dina Boluarte y la autoría mediata, usted me dice que No no hay, le no hay cae posibilidad, de la autoría inmediata, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte y lo que dice la ley, no es posible construirla con Dina Boluarte. para usted, pero No, para no, los no. abogados de las víctimas sí. Bueno, es que la idea del ejemplo que se utiliza precisamente para construir la autoridad inmediata supone que Dina Boluarte tiene lo que tenía Alberto Fujimori en los 90. Hermosa Ríos, Montesinos, por favor, no dejemos que esas narrativas se instalen porque son perversas, abogadiles pero perversas. O sea, no hay que maltratar al sistema democrático. Lo que hizo en ese momento Dina Boluarte era ejercer el deber constitucional de controlar el orden público, exhortando que se haga con el respeto a los derechos fundamentales. Es ahí su responsabilidad política. De ahí hay que reconstruir hacia adelante. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se calmó constantemente y se llamó constantemente a la calma en el Perú? Pero por supuesto, solamente que habían interesados, y no lo dice Joseph Campos, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estas movilizaciones violentas, ¿no?, tenían objetivos políticos, que materialmente hablando, invocando la fuerza, usando la fuerza, no lo distingue de un golpe de Estado. Era un intento de golpe de Estado. Querían cerrar el Congreso, querían adelantar las elecciones, querían una constituyente. En los estados constitucionales eso se hace haciendo política, no tomando aeropuertos, no tomando carreteras, no la violencia que hemos visto nosotros. Eso no se hace Pero así. si Dina Boluarte y usted como su abogado enarbola la democracia, los caminos constitucionales, ahí también está la transparencia. ¿Por qué no ser más transparente, colaborar con la justicia, llegar a la verdad? Una de las cosas que más se le criticaba, y desde acá yo le criticaba a Pedro Castillo, es no son políticos, es el presidente. Tenía que hablar. Pero es que no ha guardado silencio. Tenía que hablar con la Nosotros población. Si es que el pueblo peruano necesita que se le explique 10.000 veces la presidenta tiene que y explicar. al pueblo se le hará 10.000, no, 25.000 veces. Pero no lo ha hecho. No, sí lo ha hecho. No. Lo ha hecho. Lo que pasa es que acá hay una lectura. A ver, ¿sabe qué es lo que se quiere aquí? Diga, sí, yo soy responsable. No, pero falso. no se quiere. No, es que eso es lo que finalmente, lo único que calmaría. Algo que tenga verosimilitud. No, porque pues. la distinción con Castillo es que él guardó silencio desde el inicio. Nosotros no hemos respondido. Y después ya no quieren hablar. Porque no se corresponde. Insisto, el problema pero jurídico es que es están uno. los otros abogados que quieren ahondar lo que ha quedado en el aire. ¿Por qué no responderles? Porque el problema de la responsabilidad jurídica no se define por un tema de popularidad o por querer dar respuestas a la gente, los abogados. No, pero los esa abogados. Es su percepción. Y que no importa la percepción de los otros. No importa, porque ¿sabe qué? La ley dice quiénes son los únicos que participan en esta instancia de investigación en un interrogatorio, ya en una declaración. Solo participa el Ministerio Público y el señalado o el imputado. Eso es lo importante. Pero ya le dieron voz y están ahí sentados. Eso será la posición de un juez que haya podido establecer, pero eso no afecta la posición nuestra de decir, ¿sabe qué? Ya dijo, lo que no puedo creer. Lo que dice un juez. No. Eso no tiene nada que ver con el derecho nuestro a decir, la ley dice eso y yo cumplo eso. Uno. Bueno, por eso ustedes dos, no quieren. No quieren, pues. No, es que tú estás poniendo una cuestión. No, pues usted me acaba de decir eso, no quiero, no quiero. Yo ejerzo el derecho en conforme a la ley. En algún momento va a tener que responder, porque va a tener que pasar acusada por ese comportamiento. No, por el contrario. ¿Usted está seguro que no pasa acusada, Dina Boluarte? Yo creo que debería ocurrirlo. Hace un mes hemos pedido el archivamiento de esta denuncia. Y no se lo archivan, ¿no ves? Pero ¿por qué hay un problema? Porque ha habido nuevas incorporaciones de delito. Lo que pasa es que tú dejas una sensación que yo creo que también no es responsable, por una razón. Yo soy periodista y yo no me voy a poner de su parte, pues no, usted no me importa, a mí no me importa. Porque a mí tampoco me importa pues que usted es que, tenga claro, la sensación, pues, ¿no? No, es que a mí no, es que yo le digo... Es mi posibilidad, es mi parte en esta mesa, ¿no? La contraparte. Pero por eso, es que no, tú eres una persona que debería aspirar a desarrollar una información que le sea útil a las personas. Así es. En ese sentido, hay que distinguir el escenario en el que se desarrolla una investigación jurídica de un escenario donde se hace una investigación o un desarrollo de orden político. En este caso, la investigación jurídica, nuevamente,
Hay un solo problema que tiene que distinguir el Ministerio Público. Una sola pregunta. Esa pregunta ya le hemos respondido, a diferencia de Castillo, que él guardaba silencio, no le hemos respondido con documentos, con declaraciones, con todo lo hemos respondido ampliamente. Lo que no puede ocurrir son dos cosas. La primera, que aparezca lugar 1, lugar 2, lugar 3, y aparezca el lugar 4, y el lugar 4 provoque una nueva investigación. No, señor, el problema es uno. Lo que no puede ocurrir es mantener a una autoridad democrática en una investigación que no tiene sentido desde un punto de vista jurídico, por genocidio o por homicidio calificado. Se nos Eso va el es tiempo, pero yo irresponsable. tengo una sola pregunta más y no se la quiero dejar de hacer porque ayer el abogado de las víctimas nos dijo que usted le mentía a todo el país, le mentía frescamente en la cara a todo el país con lo que nos está diciendo hoy día aquí. Regresamos con usted para que nos dé su respuesta. Ya, muy bien, regresamos, no se muevan. Estamos con Joseph Campos, el abogado que patrocina, que defiende a la presidenta de la República por las muertes que se suscitaron durante los 2 primeros meses de su gobierno en estas protestas que fueron bastante complejas, en diciembre y en enero, cuando Pedro Castillo dio el golpe de Estado y salió, ¿no? El fallido golpe de Estado porque no le hicieron caso los militares. Nosotros vamos a escuchar juntos, doctor Campos, un pedacito de lo que dijo Juan José Quispe, abogado del IDL y abogado de las víctimas. Mire, lamentable las declaraciones del colega Joseph Campos, quien ejerce la defensa de la señora Boluarte, porque le está mintiendo al país, ¿no? Su patrocinada no ha declarado el día de hoy, y la vez pasada que declaró lo hizo ante unas preguntas muy generales de la Fiscalía, respondió lo que quiso, y el día de hoy, de manera, ya preparada por su abogado, ¿no? El día de hoy lo único que dijo son 4 frases. Soy inocente, no tengo nada que ver con los hechos y me remito a mi declaración anterior donde ampliamente ya declaré y a partir de ahora guardo silencio. A pesar de que inicialmente dijo, sí voy a declarar, a la primera pregunta que le hizo la Fiscalía, le dijo, ¿va a declarar usted? Sí voy a declarar. Pero sin embargo luego hace remisión a su declaración anterior y dice, cierro la declaración porque no voy a declarar más porque me acojo a mi derecho constitucional a guardar silencio. Más nos hemos demorado en imprimir, en firmar. Su abogado ha entorpecido y nosotros, como parte agravia, queríamos formular preguntas. Dijo, no, ya la declaración ha terminado y al final dejamos sentados 47 preguntas. Muy bien, entonces ha dicho, porque al comienzo creo que usted no escuchó muy bien, que le ha mentido al país y que ella ha estado allí haciendo perder el tiempo más bien a la Fiscalía y que hacía todo lo que usted le decía. Bueno, lo primero es que ayer estuvo muy amable conmigo realmente. Pero yo debo entender que aquí, a diferencia mía, que este es un encargo que incluye una convicción democrática, acá ciertamente, si este problema tuviera una solución conforme a la Constitución, él no tendría una cosa que hacer, ¿no? En primer lugar, ¿no? Yo creo que es importante establecer que, además, las 47 preguntas que se consignaron luego de nuestro debate no fueron de él fue sin preguntas, ¿ya? Las preguntas fueron de la Procuraduría. Un poco para precisar quién trabaja y quién no. Lo segundo, creo que es fundamental precisar, y creo que aquí nuevamente voy a tratar de hacer un esfuerzo metodológico. Hay un problema jurídico que tiene que ser respondido y hay una sola manera de responder y ya le hemos respondido. Para todas las investigaciones que han venido del país, una sola pregunta. Entonces, respecto a esa pregunta hemos dado ya respuesta. Nunca guardamos silencio. La primera vez que fuimos. Lo hicimos y lo hicimos correctamente, con documentos, con acreditaciones visuales, con WhatsApp, con todo eso lo hicimos. Entonces, lo que no podemos permitir es que se desenfoque el problema jurídico, 1. Y 2, lo que no podemos permitir también que esto se alargue si es que eventualmente vienen nuevos lugares por investigarse y nuevamente se mantenga esta investigación bajo el pretexto de que no hay nuevas declaraciones. No, acá estamos pidiendo respetuosamente al Ministerio Público que este problema jurídico
no existe. Lo que tiene que ocurrir es la investigación del momento preciso en que ocurre la muerte de cada víctima y de ahí establecer, en primer lugar, si hubo un correcto uso o no de la fuerza. Si hubo un correcto uso de la fuerza, si la policía, ¿no?, que en este momento no existe en estas narrativas, todos son culpables, ¿no? Entonces, si ese policía demuestra, ¿no?, que él usó correctamente la fuerza, no tendrá responsabilidad. Nuevamente, el suboficial Sonco, si hubiera matado a uno o dos mientras lo estaban lapidando, evidentemente él no hubiera tenido responsabilidad. Muy bien, entonces, dos cositas, pero chiquitas, porque ya me tengo que ir a otra entrevista. Por favor, doctor. Pero perdón, solamente quiero terminar con esto. Pero sí hubo declaración. Toterías a ella, a la Procuraduría, que es un ente estatal, se le ocurren no, yo pensé preguntas sin sentido. No, porque no me interesan, son irrelevantes para el problema jurídico. Nuevamente, esto es una investigación jurídica. Las preguntas son jurídicas. Y nosotros el día de ayer hemos ido a declarar, como bien dice el abogado del IDL, cuando preguntan, ¿van a declarar? Sí, vamos a declarar. Pero la Procuraduría está para debería defender a los policías, en realidad, ¿no? Esa debería ser la tarea. Porque finalmente aquí hay un problema de fondo que siempre es materia de discusión. ¿A título de qué entra la Procuraduría? Tiene un desarrollo medio romántico para entrar, lo respeto, pero ciertamente es el derecho nuestro a hacer cumplir la ley. ¿Sabe lo que no puede ocurrir ni siquiera a nivel de percepción? Es que la Presidenta de la República tiene víctimas, tiene agraviados. Por esa razón es que la ley, conforme a la Constitución, no permite la participación de ellos en esta instancia. Entonces, el problema de fondo es comprender nuevamente el por qué hemos declarado como lo hemos hecho. Así, dos cosas. El Ministerio Público sabe dónde está el problema jurídico y dos, que no será un argumento para dilatar la investigación que aparezcan más investigaciones. No corresponde que a la autoridad democrática la tengamos bajo una imputación tan seria como genocidio, como homicidio. Por favor, eso tiene que cesar. Muy bien, entonces eso es lo que se está viendo, si es que tiene responsabilidad y cesará cuando terminen las investigaciones. Muchas gracias al señor Joseph Campos, abogado de la Presidenta de la República.